Hola, hola, compañeros y compañeras de las diversas licenciaturas de Derecho, especialmente de Administración, de Contaduría Pública, de Legislación Informática y demás materias que están vinculadas con lo que viene siendo el derecho. Pensados en Derecho, iniciamos una nueva materia que es Derecho Laboral o también llamado Derecho del Trabajo, fundamental para llevar a cabo los litigios cuando se tiene un problema entre el patrón y el trabajador. Para la administración de empresas, dado que ellos llevan una área muy importante, son los recursos humanos, o también llamado, y siguiendo con el tecnicismo de los tecnócratas, el famoso capital humano, porque no solamente implica la capacitación y la contratación de nuevo personal, sino también el hacerle ver sus prestaciones, sus derechos y sus obligaciones a que tiene como nuevo empleado o nuevo trabajador de la empresa. De los contadores públicos, para efecto de lo que viene siendo la cuantificación de las prestaciones, de las liquidaciones, finiquitos, prima de antigüedad y todo lo que viene siendo este reparto de utilidades, y poder contextualizar este tipo de prestaciones en cuanto a lo que viene siendo su cuantificación. Vamos por tanto a recordar que no existen licenciaturas puras o bien profesiones puras, donde veamos solamente pura administración, puro derecho o bien pura contaduría, sino que como estamos hablando de aspectos meramente sociales, y lo social implica una serie de aspectos como son lo político, lo económico, lo jurídico, lo social, etcétera, etcétera. Por ello, compañeros, pues tenemos que el conocimiento transversal o interdisciplinario o multidisciplinario, donde no solamente derecho laboral es una área o una materia propia y exclusiva de los futuros licenciados en derecho, sino también de los que estudian administración, contaduría pública y algunas otras carreras afines vinculadas solamente con lo que viene siendo el medio social y lo que viene siendo el ser humano dentro de lo que viene siendo su preparación, su capacitación. Dicho esto, les habla el profesor Simón Peralta en Sástiga, quienes vamos a iniciar un nuevo tema, una nueva materia que es ni más ni menos que el famoso derecho laboral. Partimos del siguiente aspecto. Al derecho laboral se le han dado diversas denominaciones, diversos nombres. Entre otros se le ha querido llamar como el derecho obrero, también se le ha querido llamar el derecho empresarial, derecho de las empresas o derecho industrial. Y también se le ha asignado el nombre de derecho del trabajo y derecho laboral, siendo estos últimos dos los más comunes, los más tradicionales o los que más han pegado, como se dice coloquialmente, dentro de la sociedad y dentro del ámbito profesional. Se ha querido también pretender llamarle derecho obrero y no ha prosperado. ¿Por qué? Porque el derecho obrero da a entender que más bien es un derecho a favor de los trabajadores y por tanto la balanza ya no se mantiene en equilibrio, sino es un derecho que tiende a favorecer, a proteger, a beneficiar a los trabajadores. Por eso el nombre pues no es muy adecuado, porque recordemos que en la relación laboral siempre existen dos partes, el patrón por un lado y el trabajador por el otro lado. Entonces, al hablar de derecho obrero, damos a entender en consecuencia que es un derecho que beneficia, que solo está a favor de los obreros, cuando se supone que no es así, sino que hay un equilibrio entre los dos. Esto mismo repercute para las denominaciones derecho empresarial, derecho a las empresas o derecho industrial, porque al darle esta connotación, entonces damos a entender que es un derecho que beneficia, que ayuda, que más bien está a favor de los patrones y en perjuicio de lo que vienen siendo los trabajadores. Entonces, para evitar este tipo de situaciones en donde por el mero nombre nos dejamos llevar a veces y decimos obrero, pues es a favor de los trabajadores, empresarial o industrial es a favor del patrón, entonces estos nombres no han prosperado. Pero de todos modos, por si alguien algún día futuro llega a verlos, pues podemos entender que vienen siendo lo mismo, nada más que para ciertos autores o ciertos escritores, pues les gusta más la palabra derecho obrero o la palabra derecho industrial. Sin embargo, ya en la práctica, en los hechos, los nombres que han prosperado y que se han mantenido y que por tanto manejamos como sinónimos, que al final son lo mismo, es derecho del trabajo o también llamado derecho laboral. Es decir, son lo mismo, significan lo mismo, simplemente diversas denominaciones, diversos nombres, diversos sinónimos que al final significan lo mismo. Derecho del trabajo o también llamado derecho laboral. Ubiquemos al derecho del trabajo. Como sabemos, el derecho del trabajo, derecho laboral, es una rama del derecho en general, pertenece al derecho. Y para efectos prácticos, el derecho se divide principalmente en tres grandes ramas. Ahí las tenemos,
derecho público, derecho privado y el famoso derecho social. Derecho público, derecho privado y derecho social. Dentro de cada de estas tres grandes ramas del derecho, pues tenemos las otras subramas, vamos a llamarlas así, del derecho. Del derecho público tenemos al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho procesal, penal, internacional público e internacional privado. Es el derecho más amplio, el derecho, por tanto, que tiene más ramas y, quiero aclarar, esta es la clasificación tradicional, la clasificación clásica del derecho. Porque una clasificación más profunda del derecho, pues olvídate. Por ejemplo, en derecho administrativo, ahí podríamos meter lo que es también el derecho fiscal, lo que es el derecho electoral y lo que viene siendo el derecho municipal, entre otros muchos derechos. Así que como podemos ver, es una clasificación pues meramente representativa, tradicional o clásica. Dentro del derecho procesal, pues no se diga. Ahí podríamos meter al derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal laboral y todos pues los derechos, porque en sí el derecho pues es la facultad que tienes, pero para poderla hacer valer pues tenemos que ir y llevar a cabo un proceso ante un juzgado y entonces vienen los derechos procesales. Dentro del derecho privado pues tenemos solamente dos ramas, que son el derecho civil y el derecho mercantil, el derecho de las personas, el civil, y el derecho mercantil, el derecho de los comerciantes o del comercio. Y hasta mero abajo tenemos a nuestro derecho, el derecho laboral o derecho al trabajo, que está dentro de lo que se conoce como el derecho social. Es decir, el derecho laboral o derecho al trabajo es una rama del derecho en general, pero que pertenece al llamado derecho social. Y como lo podemos ver, se encuentra junto a lo que viene siendo el famoso derecho agrario. Ahí también nos faltaría comprar lo que viene siendo el derecho de la seguridad social y todo lo relacionado con los famosos seguros. El seguro de riesgos de trabajo, que incluye lo que viene siendo los accidentes profesionales y lo que viene siendo también las enfermedades profesionales. Y tenemos también todo lo relacionado que son el seguro de maternidad, el de vejez, cesantía en edad avanzada, etcétera, etcétera. Pero para efectos prácticos, bástenos por el momento saber, compañeros, y esto los de derecho pues ya lo saben en una parte más amplia, que el derecho laboral, como lo vemos de acuerdo a las diversas clasificaciones, es una rama del derecho en general, es una parte del derecho en general, pero de manera muy concreta pertenece al llamado derecho social, que está junto a lo que viene siendo derecho agrario. Y sigamos, por tanto, desglosando estos aspectos de lo que viene siendo nuestro derecho laboral. ¿Cuáles son las características del derecho laboral? Ya lo dijimos. Primera característica, es una rama o parte del derecho en general. Es decir, forma parte, junto con el derecho civil, administrativo, constitucional, penal que acabamos de mencionar, una de las muchas ramas en que se divide el derecho, en que se divide las leyes que norman la conducta de los seres humanos, de las personas. Pero de manera específica, como lo acabamos de ver también, es una rama del derecho social. En términos generales, es una rama del derecho. Pero como son muchas ramas o muchas partes del derecho, entonces como lo acabamos de ver, se divide en público, en privado y en social. Por tanto, de manera concreta, el derecho del trabajo pertenece al derecho social y se encuentra al lado, junto a lo que viene siendo el derecho agrario, que para efectos prácticos el derecho agrario es el derecho del campo, porque el derecho del campo es que reglamenta, el que regula todo lo vinculado con lo que es el campo, la tierra, con lo que vienen siendo los campesinos, los ejidatarios, los pequeños propietarios, la pequeña propiedad, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, trabajadores y campesinos han sido grupos sociales que siempre se han mantenido juntos en su lucha por reivindicar sus derechos, sus prestaciones y por tener una mejor calidad de vida o un mayor bienestar dentro de lo que viene siendo la sociedad. Por eso no es extraño ni es raro que junto al derecho del trabajo se encuentre también el derecho agrario. Porque pues adelantamos un poco, el derecho al trabajo pues obviamente reglamenta a los obreros junto con sus patrones, pero el derecho agrario reglamenta también a lo que son los campesinos y todo lo vinculado con el campo, porque no solamente está el campesino, es también el ejidatario, el pequeño propietario,
y una gran serie de situaciones que se presentan dentro de lo que es el campo, dentro de lo que viene siendo esa área que regula, por tanto, el famoso derecho agrario. ¿Por qué decimos que el derecho es un derecho social? Porque recordemos que el derecho social es diferente al derecho privado y al derecho público. El derecho social es el conjunto de leyes, instituciones y autoridades que amparan o protegen a las clases o grupos sociales marginados, débiles o vulnerables dentro de la sociedad. Como ustedes y yo sabemos, dentro de una sociedad hay algunos grupos que son vulnerables, algunas clases sociales que han sido apartadas por lo que usted quiera, por racismo, por clasismo, lo que usted quiera, y han sido apartadas. Entonces las clases sociales pues están marginadas de la sociedad, de los beneficios de la sociedad, están desvinculadas del progreso, del avance de la sociedad. Ejemplo, los indígenas. Todavía tenemos pueblos indígenas afortunadamente en nuestro país y en todo el mundo, y como es obvio de pensar y de suponer, pues son grupos sociales marginados, apartados. Si vemos Oaxaca, si vemos Guerrero, si vemos lo que siendo Chiapas principalmente, y con todo respeto, pues tenemos muchos grupos marginados que no están todavía en la era digital o en la era tecnológica de la cual estamos todos presumiendo y pregonando que ya somos seres humanos muy avanzados. Y así por el estilo tenemos grupos sociales, clases sociales que han quedado marginadas de la sociedad por ellas mismas o porque la misma sociedad las ha ido desechando, las ha ido haciendo aparte. Tenemos el mundo de las personas con discapacidades diferentes o llamados discapacitados. Durante mucho tiempo han siendo marginados precisamente por sus condiciones, y entonces a estos grupos vulnerables, a estos grupos débiles o marginados, el derecho social los trata de proteger, los trata de amparar, los trata de ayudar, creando leyes, creando instituciones, autoridades, que además de las leyes que se van a aplicar, velen por sus intereses y por sus derechos. Por eso no es raro que el derecho del trabajo esté junto con el derecho agrario dentro que siendo el derecho social. Aclaro, algunos autores no coinciden con esto y consideran que más bien el derecho al trabajo forma parte del derecho privado y algunos más del derecho público. Del derecho privado, de alguna manera el derecho laboral en sus orígenes sí salió del derecho civil, es decir, formaba parte del derecho civil, era parte del derecho civil en sus orígenes el derecho laboral. Pero conforme la sociedad evoluciona y los tiempos van cambiando, se dieron cuenta que de alguna manera, pues la relación entre patrón y trabajador, si bien los dos son particulares, si bien los dos son personas privadas, pero hay una relación que sale dentro de lo que viene siendo una relación privada íntima de dos personas, porque implica que yo le presto un servicio a un señor y ese señor me va a pagar un salario. Pero no significa que me pague un salario, sino que obviamente el desgaste físico, el cansancio y la edad van a provocar ciertas situaciones que hay que garantizar que la persona pues tenga ese tipo de prestaciones, como son seguros, como son prestaciones médicas. Además, dentro de un trabajo se pueden subir accidentes de trabajo y puede dar como consecuencia lesiones de por vida que lo dejen a uno inválido, y eso entonces también habría que protegerlo, y bajo esta perspectiva se entendió que debía de salir del derecho civil esta parte y se conformó lo que viene siendo el derecho del trabajo. Resumimos, porque decimos que el derecho al trabajo es un derecho social, porque el derecho social, que es la tercera parte que se divide el derecho en público, privado y social, el derecho social es un conjunto de leyes, de instituciones y autoridades que amparan o protegen a las clases o grupos sociales marginadas, débiles o vulnerables dentro de la sociedad, como son los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los discapacitados, los adultos mayores, las madres solteras, los menores de edad, etcétera, etcétera. Es decir, por mucho progreso y avance que hemos tenido, sabemos que la sociedad sigue marginando a ciertas clases sociales, a ciertos grupos sociales, que por lo que por las cosas que usted quiera, se han quedado pues en el atraso, dicho con respeto, y por tanto no pueden tener una vida plena,
una vida con todo lo que viene siendo, pues ya no digamos las comodidades, pero sí una mejor calidad de vida. Ante esa perspectiva, el derecho trata de ampararlos, de protegerlos, como pues crea leyes en su beneficio, lo vamos a ver, la ley federal del trabajo, obviamente que trata de ser equitativa entre el patrón y el trabajador, para evitar conflictos entre ellos. Poco a poco iremos avanzando en este sentido. Para ayudar a los campesinos, si el obrero anda mal, pues imagínate, el campesino anda peor. Pero todavía el que anda más peor que estos dos, pues son los indígenas. Y hablamos de pueblos originarios como son los tarahumaras, como son los tzotziles, los centales y muchos otros más, que obviamente están tan marginados que incluso todavía ni el español dominan, o muchos de ellos ni tan siquiera lo hablan. Entonces, hasta crear instituciones, leyes que les beneficien, que les apoyen, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social, como son el Infonavit. Nada más pensemos, ¿qué sería de los trabajadores con un salario mínimo si no tuvieran seguro social? ¿Qué sería de un parto de la esposa del trabajador si no tuviera seguro social? Sabemos que un parto, pues cada quien analice donde se encuentra, anda en promedio de 10,000 pesos, ya con cesárea o sin cesárea. Con cesárea, pues olvídate, es todavía más caro. Difícilmente un trabajador podría tener el dinero para poder llevar a su esposa a un hospital particular y que ahí fuera tratada con motivo del parto. Y si esto es del trabajador, imagínate por tanto del campesino y tantito peor, o más peor mejor dicho, es un indígena. Entonces, bajo esta perspectiva, se tratan de crear instituciones que los apoyen, que los beneficien, que les permitan tener una mejor calidad de vida, un mayor bienestar. Y por eso el derecho al trabajo, al menos yo coincido también con otros autores, sí lo considero como un derecho social, y no como un derecho público o como un derecho privado, sino más bien como un derecho social, ¿sí? Entonces, bajo esta perspectiva, entendemos por tanto que el derecho laboral es un derecho social, y repito por última vez, porque el derecho social es un conjunto de leyes, instituciones y autoridades que amparan o protejan a las clases sociales o grupos sociales marginados, débiles o vulnerables dentro de la sociedad. Estos grupos vulnerables son, a guisa de ejemplo, entre otros muchos, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los discapacitados o personas con capacidades diferentes, los adultos mayores, los menores de edad o los niños abandonados, las madres solteras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver ahora un poquito de historia, un poquito de antecedentes históricos. Como lo he dicho, el derecho laboral originalmente no era un derecho propio, era un derecho considerado dentro del derecho civil, porque al final de cuentas el patrón es una persona particular y el trabajador también es una persona particular, una persona privada. Y el derecho civil reglamenta las relaciones entre particulares, las relaciones entre persona con persona en condiciones iguales, ¿sí? Y de esta manera el derecho civil pues te reglamenta todo lo que es el matrimonio, lo que es el divorcio, lo que son los testamentos, lo que es la herencia, lo que vienen siendo los contratos. Y de alguna manera cuando yo trabajador voy a ofrecer mis servicios a una empresa, a un patrón, pues hay una relación entre tu patrón, persona física, y yo trabajador, también persona física. Durante mucho tiempo así se reguló el derecho del trabajo, hasta que con el tiempo se fueron dando cuenta, como lo dije hace rato, de que pues no es una relación tan sencilla, tan simple, el que trabajas para mí y yo te pago, sino las implicaciones que trae consigo esa relación personal, porque de alguna manera el trabajador pues lleva un desgaste con el tiempo, puede sufrir accidentes, enfermedades, tiene que tener días de descanso, de reposo, etcétera. Recordemos que cuando surge el trabajador, y aquí lo vamos a ver, las condiciones no eran como las de ahora. Si hoy nos quejamos por trabajar 8 horas diarias, imagínate en aquellos primeros tiempos, y se repitió aquí en México durante el Porfiriato, tenían jornadas inhumanas de 10, 12, 14, 16 horas, de lunes a domingo, sin derecho a descanso. Y si el trabajador se accidentaba
el patrón no estaba obligado a darle, como decimos hoy, ni una gota de alcohol para su herida o ni un curita para cerrarla. Y si el trabajador llegaba a morir con motivo de su trabajo, bien sea por una enfermedad o bien sea por un accidente, pues el patrón no estaba obligado a indemnizarlo, mucho menos a pagar los gastos funerarios, a indemnizar a la esposa. Y como en aquellos tiempos no se veía muy bien que la mujer trabajara, la mujer para el hogar, la mujer, el clásico machismo, a su casa, a barrer, a trapear y demás cuestiones, pues obviamente quedaba desamparada. ¿De dónde iba a alimentar a sus hijos o mantener a sus hijos y ella misma? Entonces las condiciones del trabajador pues eran pésimas, eran horribles. Cuando surge y aparece esta nueva clase social. De esta manera, compañeros, entendamos que esto sí es real y que si nos apasionan las telenovelas, pues te invito a que veas la telenovela de la lucha de los trabajadores, de las tristes condiciones en las cuales vivían en la revolución industrial, con motivo de la revolución industrial y en el porfiriato dentro de lo que viene siendo nuestro país. Condiciones inhumanas, infrahumanas diríamos, condiciones, compañeros, peor que animales o peor que bestias, así se trataba al obrero, al trabajador. Y su lucha por reivindicar sus derechos no ha sido fácil, no ha sido sencilla. Es por esto, reitero, por lo cual del derecho civil, en un momento determinado se tuvo que desligar esta parte y crear un nuevo derecho como fue el derecho laboral. Entonces, históricos mundiales, la relación entre obreros y patrones surge con motivo de la revolución industrial que se dio en Inglaterra durante la llamada Edad Moderna a partir de los siglos XVIII-XIX, al aparecer esas dos nuevas clases sociales. Recordemos que en la antigüedad y en la Edad Media no existía ni el patrón ni el trabajador. En la Edad Antigua existían los esclavos y existían por tanto los conquistadores y el conquistado que lo convertían en esclavo. Y el esclavo por tanto se convertía en una persona que servía al conquistador. Y por tanto como conquistado, o como esclavo, pues no tenía derecho a nada. Inclusive recordemos que hasta tenían el derecho a matarlos. Es decir, el conquistador podía matar a lo que viene siendo su esclavo, porque en aquel tiempo el esclavo era considerado peor que el trabajador, como un animal, como un objeto, sin derechos, sin nada de nada. En la Edad Media aparece el siervo y el señor feudal. Es decir, el siervo es el antiguo esclavo que al quedar libre, al tener su libertad, pues ahora se enfrenta con otra triste realidad. ¿Cuál es? Pues que no tiene nada. Y el señor feudal es gran acaparador de tierras. Es el dueño y propietario de grandes extensiones de tierra llamadas feudos, de ahí viene el nombre del feudalismo, quienes entonces llegan a un acuerdo. Yo, siervo, antiguo esclavo, te trabajo tus tierras. La única condición pues, es que me des un espacio dentro de tus vastas tierras, dentro de tu vasto feudo, y de la siembra o del trabajo que yo obtenga me des una parte, y con eso pues me siento agradecido. Yo, señor feudal, acepto pues tu trabajo, no me veo obligado a pagarte, no me veo obligado a darte nada, simplemente a que tomes un pedazo de mi tierra, ahí te quedes con tu familia, y me estés trabajando, y tomes parte de todo esto. Y pues obviamente no había nada de prestaciones, de hecho no se hablaba nada de eso, ni de derechos, ni mucho menos, y menos los súbditos, y menos los esclavos, y menos los siervos. Pero cuando aparece la famosa revolución industrial, que es el invento de las máquinas y la aplicación de las máquinas a la producción, es entonces cuando la producción deja de ser manual y se convierte en una actividad mecánica. Y obviamente esto hace que entonces empiece a producir no de uno en uno, como anteriormente se hacía, donde los artesanos o los siervos trabajaban manualmente y pues solamente lo hacían, no sé, un par de zapatos, quizás en una semana, en 2 o 3 días. Pero con la invención de las máquinas y la aplicación de las máquinas, entonces se empezó a producir en grandes cantidades, en grandes volúmenes.
Ahora las máquinas podían hacerme un par de zapatos o 20 pares de zapatos en una hora o en un día, algo que no se podía hacer con el trabajo manual. Y es entonces cuando aparece, por un lado, el dueño, el propietario de las máquinas, el dueño, el propietario de la fábrica, de la industria, quien por tanto necesita personas que trabajen esas máquinas, que produzcan esas máquinas y que trabajen dentro de esas industrias, dentro de esos talleres. El siervo, por tanto, deja el campo, es atraído por la ciudad y por tanto se dedica y se convierte ahora en trabajador. El antiguo siervo, el antiguo esclavo, después siervo, ahora se convierte en trabajador. Y aparece, por tanto, el burgués, el que amasa capital, el que amasa esta maquinaria y el que, por tanto, a través de la explotación de los obreros, produce grandes cantidades de bienes, de artículos, de mercancías y los ofrece. Y se convierte, por tanto, el patrón. De esta manera, la relación entre obreros y patrones surge con motivo de la llamada revolución industrial, que es la invención de las máquinas, la máquina de vapor la primera, y la aplicación de las máquinas a la producción, lo que va a hacer, por tanto, que la producción se incremente, haya producción en grandes cantidades, en grandes volúmenes, porque es una producción mecánica y no una producción manual como se venía haciendo hasta entonces. Esto va a dar lugar a que aparezcan dos nuevas clases sociales. La del burgués convertido en patrón, dueño y propietario de la empresa, de las máquinas, de la producción, y por otro lado el trabajador, el antiguo siervo, quien al no tener nada más que su fuerza física, más que sus manos, más que sus brazos, más que su intelecto, pues se convierte ahora en el trabajador, en el obrero, en el jornalero, el que presta su servicio para que las máquinas del patrón puedan funcionar, puedan producir, y a cambio de ello, el patrón le da un dinero para que sobreviva, un salario. Pero las condiciones que se viven en esta primera etapa son infrahumanas. Son condiciones inhumanas, donde, reitero, son jornadas de 10, de 12, de 15 horas, de lunes a domingo, sin ninguna prestación, nada de descanso semanal, nada de vacaciones, nada de prima vacacional, nada de jornada de trabajo, nada de seguridad social. Y reitero, si el trabajador en aquellos tiempos se enfermaba, pues mucho problema, ¿no? No trabajaba, no se le pagaba, y el trabajador y el patrón no está obligado a pagar medicinas o médicos o dar alguna prestación para su salud. Y lo peor, y si el trabajador se moría, y si el trabajador se mataba con motivo de un accidente laboral, por descuido, por negligencia, pues menos el patrón tenía la obligación de darle prestación alguna, o darle alguna indemnización, o alguna pensión como hoy se estila. Y si el trabajador dejaba a su viuda y a sus hijos, pues mucho problema de ellos, ¿no? Pero el patrón ahí no tenía nada que hacer, ni nada, ninguna responsabilidad. Entonces, como podemos ver, las condiciones bajo las cuales nació el derecho del trabajo fueron condiciones que ojalá algún día en tus espacios libres, en tus momentos en que tengas ahí de esparcimiento, leamos un poquito la historia de los trabajadores, de cómo empezaron a luchar, a pedir mejores prestaciones para mejorar esas condiciones de vida. Es de que no nos quejemos, compañeros, de cómo estamos hoy. Si hubiera tocado vivir a principios de la edad moderna, en las épocas del Porfiriato, seguro hoy sentiríamos que estaríamos en la gloria, con lo mucho, lo poquito que nos dan, pero tampoco sí que seamos conformistas. Hacía mucho por lograr en materia laboral. Lo que hoy se logró, compañeros, o lo que apenas se ha logrado, que desde 1910, con motivo de 1917, con motivo de la desconstrucción de 1917, hasta apenas el 2023, la jornada de trabajo durante más de 100 años se mantuvo en 8 horas. Pues no que hemos mejorado, no que somos más civilizados, más progresistas, que hasta apenas ahora se empieza a modificar la jornada laboral de las famosas 8 horas como jornada
máxima. Esto es en cuanto a los entes históricos mundiales, a nivel mundial, a grosso modo, a grandes rasgos. Por razones del tiempo y del cuatrimestre, pues no nos es posible ahondar más y hablar en forma más concreta. El derecho laboral, por tanto, comienza a configurarse a partir de las demandas por mejorar las condiciones laborales de los diversos movimientos obreros. Es decir, ante la explotación, ante las condiciones inhumanas bajo las cuales los obreros trabajan o laboran, entonces ellos empiezan a crear movimientos, exigir demandas, a pedir mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. Y es así como se crean diversos movimientos obreros como son el ludismo, el cartismo, el socialismo y diversas manifestaciones como las famosas huelgas. El ludismo, recordemos que es la destrucción de las máquinas. Fue un movimiento que se dio, compañeros de Ned Ludd, de ahí su dirigente y de ahí lo del ludismo, que consideraban que las máquinas eran las causantes de su desgracia. Las máquinas eran las que habían provocado ese statu quo de miseria, de pobreza y de todo lo que te puedas imaginar. Entonces ellos creyeron que la mejor manera de acabar con eso era acabar con las máquinas, porque eran las culpables de su destrucción. Un movimiento quizás más pacífico, pero igual de exigente, fue el cartismo. Pero los obreros de Inglaterra enviaron cartas al Parlamento inglés en demanda de mejoras laborales. Otro movimiento obrero fue el socialismo utópico, pero principalmente el socialismo científico de Carlos Marx y Federico Engels, que es una actitud más radical, más rebelde, más extrema. Proclaman la dictadura del proletariado. Proclaman que el proletariado es el que debe de asumir y debe de, por tanto, tener mejores condiciones de vida y que deben implantarse gobiernos emanados de los obreros y dirigidos por los obreros. Y hay mucho que aquí hablar sobre Carlos Marx y Federico Engels a través de lo que viene siendo su pensamiento, pero reitero, por razones de tiempo, pues nos resulta difícil poder ampliar y desglosar más. De igual manera, estos movimientos y estas ideologías vienen a dar lugar con lo que vienen siendo las manifestaciones y huelgas obreras, que tienen su punto culminante con los mártires de Chicago en 1886 y que da pauta al famoso Día del Trabajo, el famoso 1 de mayo de todas las veces en que a nivel mundial se celebra esto, como el Día del Trabajo, como el día en que se reivindican los derechos laborales de esta clase social desprotegida. Pues a partir de ahí se empiezan a mejorar las condiciones de vida y después en México hasta 1917. Como puedes ver, compañeros, ojalá, reitero, según tienes un tiempo, un espacio, dedícate a leer un poquito la historia del movimiento obrero y sobre todo las condiciones bajo las cuales los obreros vivían tanto en el mundo como a nivel nacional. Las paupérrimas, las inhumanas condiciones en que se encontraban y pues que realmente no les quedaba de otra, porque ¿dónde más podían emplearse, dónde podían trabajar? La lucha del obrero es maravillosa, la lucha de las clases sociales, grupos marginados, es maravillosa. Otra historia que te recomiendo mucho es la historia de la raza negra, de los negros, de cómo ellos también fueron sometidos o juzgados, explotados, vilipendiados, humillados, degradados, etcétera, etcétera, y cómo han logrado lo que hoy tienen en Estados Unidos como el país más racista, el país más discriminatorio de todo el mundo. En fin, hay muchas cosas por aprender, por conocer, por profundizar en cuanto a lo que viene siendo tu aspecto como futuro profesionista. Entonces, resumiendo y reiterando, el derecho laboral comienza a configurarse a partir de las demandas por mejorar las condiciones laborales de los diversos movimientos obreros, como fue el ludismo, destrucción de las máquinas, el cartismo, envío de cartas al Parlamento inglés en demanda de mejoras laborales, el socialismo utópico, pero principalmente el socialismo científico de Carlos Marx y Federico Engels, que luchaban por la dictadura o la implantación de la dictadura del proletariado.
las diversas manifestaciones y huelgas obreras que se presentaron y se dieron, pero que tuvieron su punto culminante con los famosos mártires de Chicago en 1886 y que va a dar pauta al famoso Día del Trabajo a nivel mundial, el famoso 1 de mayo. Vamos ahora con los antecedentes históricos nacionales. En México el derecho laboral comienza más tarde. Comienza a gestarse durante el Porfiriato o a finales del Porfiriato. Recordamos que Porfirio fue presidente de 1876 a 1911. Principalmente ante las huelgas de trabajadores de los de Río Blanco y de Cananea, de Veracruz y de Sonora, que luchan por mejores condiciones de trabajo ante la explotación a que eran sometidos porque no tenían derechos, prestaciones, etcétera, todo bajo los ideales de Ricardo Flores Magón, compañeros. Aquí en México, como es típico en todo lo fue en todo el mundo, pues también las condiciones laborales eran pésimas, eran inhumanas. Se tenían condiciones, o mejor dicho, jornadas de trabajo de 10, 12, 14 horas de sol a sol. Y nada de descansos y nada de lunes a domingo. Y nada de vacaciones, nada de antigüedad, nada de nada. Y también se repitió la historia. Si tú trabajador te enfermabas, pues el patrón no está obligado ni a darte una aspirina, ni a darte ni tan siquiera un medicamento, a nada, absolutamente nada. Es más, muchos trabajadores enfermos se les obligaba a trabajar, y más que les obligaba, pues ellos se sentían obligados a trabajar porque ¿de dónde sacan el dinero? Esto agrégale que en el Porfiriato hicieron las famosas tiendas de raya, donde se les daba a los trabajadores las famosas tiendas de raya, los famosos caciques, la famosa guardia blanca, los campesinos, pues que se veían obligados como, pues todavía preparar esa situación de andar buscando prestado a alguien que nos financie en lo que nos paga. De esta manera iban incrementando sus deudas, y cuando iban a cobrar, pues resultaba que más que cobrar, seguían debiendo. Y de por vida quedaban endrogados y pasaba esa deuda a sus hijos y así sucesivamente, y nunca podían salir. De esa manera Ricardo Flores Magón fue un gran ideólogo que lamentablemente nunca coincidió con Francisco I. Madero, sino sean grandes luchadores sociales, que fue el primero en pregonar la jornada de 8 horas, una jornada de 8 horas, y que desgraciadamente se ha mantenido hasta el 2023. Y aquí está una gran pregunta: más de 100 años en nuestro país se mantuvo la jornada de 8 horas. Entonces, ¿dónde está el progreso? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde están muchas cosas durante más de 100 años? A más de 100 años han cambiado muchas cosas. A más de 100 años México y el mundo se han transformado y han evolucionado en todos los aspectos. Pero en materia laboral, al menos en ese aspecto, no se ha mejorado. Y lo peor, en seguridad social. Ve cómo en el 73 los que tenemos el régimen del 73 van a salir mejor pensionados, y los que tienen el régimen del 93, porque se cambió la ley, pues ven nada más a qué van a tener derecho a pensión, si es que tienen derecho a pensión, y a qué cantidad van a tener derecho en caso de ser pensionados. Es decir, hubo un retroceso, más que una evolución, hubo un retroceso. Así que, jóvenes, entendamos que, lo he dicho, la política, la economía están vinculadas con el derecho, y el derecho está vinculado con la política y con la economía. Si tú te desfasas de esto, difícilmente entenderás. Es decir, hay que contextualizar, hay que entender el porqué de las cosas. De esta manera, en México, el derecho laboral comienza a gestarse durante el Porfiriato, ante la huelga de trabajadores, principalmente las huelgas de Río Blanco en Veracruz y de Cananea en Sonora, y la masacre que el gobierno dictatorial de Díaz hizo sobre ellos, y que luchaban por mejores condiciones de trabajo ante la explotación a que eran sometidos, sin derechos ni prestación alguna, bajo los ideales de Ricardo Flores Magón. El derecho laboral se consagra de manera magistral en nuestro país con motivo de la Revolución Mexicana.
al expedir, producto de su triunfo, la Constitución mexicana de 1917 y establecer de forma clara en su artículo 123 las bases o principios constitucionales que regirán las relaciones entre trabajadores y patrones. Veamos la Revolución Mexicana no solamente como un suceso histórico, como una fecha memorable de conmemoración, sino como un acontecimiento que vino a transformar, a cambiar de forma radical, al menos en este sentido, las condiciones bajo las cuales se encontraban los obreros. Es en este artículo, en esta Constitución, cuando se establece que la jornada máxima es o será de 8 horas. Disposición continual que se mantuvo hasta el año 2023. Hasta el siglo XXI, porque esa disposición nos viene del siglo XX, 1917, y hasta el siglo XXI, 1917, principios del siglo XX y principios del siglo XXI, 2023. Entonces, como podemos ver, compañeros, tardamos mucho, y pues también el mundo, en poder mejorar las condiciones de vida y de muchas cosas más. Por eso hay que entender y contextualizar esta evolución que está dando, y contextualizarla dentro de nuestra carrera. Hay evolución en la tecnología, hay evolución en las comunicaciones y en muchas cosas más. Pero en estos aspectos más bien parece que hay una involución, o al menos no ha habido evolución. Y como lo vimos con la reforma a las pensiones, pues más bien hubo ahora hasta un atraso. Y todo esto pues dentro de los gobiernos llamados neoliberales, dentro de los gobiernos emanados del PRI y del PAN, y que esto pues no es grilla, esto es entender contextualizar nuestra realidad. Por eso reitero, no es extraño, porque las profesiones puras no existen, que en el caso de los de derecho llevan teoría general del Estado, teoría política, economía, macroeconomía, introducción a las ciencias sociales, algunas cosas por el estilo. Porque hay que entender todo este contexto, toda esta realidad, el porqué de los cambios y cómo se van evolucionando y se están dando. Y entender el derecho laboral no solamente es entender su definición, qué es lo que regula, qué es lo que reglamenta, cuáles son los aspectos que contempla, patrón, trabajador, salario, etcétera, prestaciones, condiciones de trabajo, etcétera. Sino también cómo se fue dando, cómo se fue contextualizando, cómo se fue realizando. Pues aunque esto, compañeros, para muchos dirán es puro choro, es pura paja, es lo que nos permite entender y contextualizar realmente qué es este derecho, el derecho laboral, el derecho del trabajo. Reitero, no de los trabajadores. Porque si tuviéramos derecho de los trabajadores, vamos a entender que es un derecho o son leyes que van a favorecer siempre al trabajador y a perjudicar al patrón. Vemos si le ponemos derecho empresarial o derecho industrial, da a entender que es un derecho que va a favorecer, siempre va a haber por los intereses del patrón en perjuicio del trabajador. Y el derecho laboral, como lo vamos a ver en su momento oportuno, es un derecho que trata de equilibrar, de mantener justamente, vale la redundancia, ese equilibrio entre patrón y trabajador, porque los dos son importantes, son fundamentales. Pero los dos lamentablemente tienen intereses opuestos. Ya lo vamos a ver en su momento oportuno. Y esos intereses opuestos van a dar como consecuencia que entonces el trabajador se vaya a la huelga, cierre la empresa, que es un derecho muy válido, o el patrón se vaya a paro patronal, la empresa se paraliza, la producción no se da, y al final quienes salen perjudicados son ambos. Aunque el que más las lleva de perder es el trabajador, al final los dos van a salir perdiendo. Y al final, pues van a quedar en esa situación, se cierra una fuente de trabajo, se cierran ingresos, se cierra una producción, y pues entonces viene una serie de problemas. Entonces, el derecho del trabajo, por eso se llama derecho al trabajo o derecho laboral, nada de hacia el patrón ni nada hacia el trabajador, tiene por objeto equilibrar esos intereses. Nada más te pongo un ejemplo. Si por el trabajador fuera, es obvio que él pediría trabajar 5 o 6 horas a lo mucho y de lunes a jueves.
Pero si por el patrón fuera, él pediría trabajar de lunes a domingo y no 8 horas, más de 8 horas. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos el conflicto de interés. Entonces, el derecho laboral te dice, mira, patrón, ni tú de lunes a domingo, ni tú 10 horas, ni tú trabajador 6 horas de lunes a jueves, y los dos, les guste o no les guste, jornada máxima de 8 horas, y los dos la cumplen, y jornadas de lunes a viernes, para el caso de los empleados, y de lunes a sábado, para el caso de los obreros. Bien, compañeros de Derecho, de Administración, de Contaduría y demás carreras, espero que esta primera parte, que espero no la tomes como un choro, como un rollo, sino que entiendas cuál es el sentido del derecho laboral, podamos entender mucho mejor y contextualizar lo que representa en sí el derecho laboral en cuanto a su regulación. Nos vemos, compañeros, en la siguiente clase.